Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos en esta hora. Damos la bienvenida, siéntanse en casa y vamos a dar inicio a nuestra reunión de célula. Vamos haciendo una oración primeramente para darle gracias a Dios por este privilegio que nos da de reunirnos en su nombre para poder inquirir en la lectura y en el estudio de su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos darte gracias por este privilegio que nos otorgas de tener acceso directo contigo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Espíritu Santo, atiéndenos, asístenos, porque necesitamos que tú grabes esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pues es algo que no lo podemos hacer nosotros. Esto es algo sobrenatural y espiritual. Por eso pedimos, haz tu obra en nosotros, abre nuestro entendimiento y danos, Señor, el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, nuestros hermanos, gracias por su disposición para estar acá. Vamos a tener un tema que es muy interesante, es muy apasionante, y vamos a ver cómo es que Dios ha provisto para nosotros la salvación. El tema que estaremos tocando hoy es el tema de la salvación. Y vamos a ver 4 puntos. Tenemos el primero, que es ¿qué significa la salvación? También tenemos que la salvación es un regalo de Dios. El tercer punto nos dice que la salvación es una gestión absoluta de Dios. Y como cuarto y último punto nos habla de la salvación como algo eterno. La salvación es eterna, no es temporal. Pues bien, vamos entonces a ver el propósito. Vamos a ver el propósito de esta tarde que Dios tiene. El propósito es que ustedes, como un grupo de personas nuevas en el Señor, como recién convertidos, que lleguemos a tener el conocimiento y la comprensión que la salvación es un regalo que Dios nos otorga. Es un regalo que Dios ha dispuesto para la humanidad. Y es algo que no se puede obtener por mérito humano, de alguna manera. Eso no se obtiene así. Esto nos lleva a entender que si es un regalo, simplemente tenemos que tomarlo, simplemente tenemos que recibirlo. Y el texto en el cual estaremos basando este tema es un texto que se tiene considerado también como el versículo central de la Biblia, Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, vamos a comenzar definiendo qué significa la salvación. ¿Qué significa la salvación? En primera instancia tenemos que el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, de una manera muy detallada, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si nosotros recordamos que desde el libro de Génesis tenemos la historia de Adán, cuando Dios tuvo un trato con él, tiene un diálogo con Adán y le dice: Adán, de todos los árboles de este huerto tú puedes comer, solamente que del huerto de la ciencia del bien y del mal, dice, no comáis,
porque el día que de él comieres, dice, entonces vas a perecer. Y aquí tenemos como la historia nos narra de por qué toda la humanidad estamos bajo pecado, bajo maldición. Por eso, encontrándose el hombre en esta condición, en este contexto, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste entonces la salvación. La salvación es que Jesús viene y nos rescata, no solamente nos libra de la condenación, sino que estaremos viendo en el desarrollo de este tema que hay muchos beneficios, hay muchas cosas que Dios tiene con la salvación, y no solamente que nos libra de la condenación. Amén. Pues bien, si la salvación es un regalo de Dios, entonces no tenemos que pagar por ella. Eso es claro. La salvación no se puede obtener por algún sacrificio que pudiéramos hacer. No hay dinero que lo pueda comprar. Es un regalo que Dios nos otorga. Es muy interesante esto, porque la Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, en el versículo 8, nos dice claramente que la salvación es gratuita. Si nosotros parafraseamos el versículo, nos dice que fuimos salvados por Dios gratuitamente. ¿Por qué? Porque a Él le plació, simplemente. En su gracia, Él activó la fe que Él mismo puso en nosotros cuando creímos. Así que simplemente el Señor nos dice que creamos y la salvación se activa. Esto es lo que significa entonces la salvación, como un regalo de Dios. La salvación también es una gestión absoluta de Dios. ¿Qué significa esto? Pues es algo que nosotros vamos a entender que si es una gestión de Dios, entonces no es gestión de los hombres, como algunos pudieran pensar o como algunos enseñan. Claramente lo dice Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no existe otro camino, no existe otro medio en que la salvación se pueda obtener. En Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús hizo una declaración que excluye toda participación que pudiera existir o que el hombre quisiera complementar para que la salvación tenga efecto. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Pero tengo el poder, dice, para ponerla y para volverla a tomar. Esta declaración que Jesús está haciendo excluye entonces cualquier participación que la humanidad pudiera decir que tiene efecto para que la salvación se efectúe. Pues no, claramente lo dice. Esto es una gestión absoluta de nuestro Padre Celestial. También tenemos otra cita en Romanos 12:3, cuando el apóstol Pablo dice que a cada uno como creyente se nos fue dada una medida de fe. ¿Qué significa esto? Que aún la fe, cuando nosotros creímos, a esto se le nombra también en el tema teológico la fe salvífica, pues esa fe no la teníamos nosotros, esa fe nos fue dada. Claramente aquí la Escritura nos dice que es una medida que Dios otorgó a cada uno. Así es que la fe que nosotros pusimos en Dios no la teníamos, Dios nos la dio. Por eso entendemos que la salvación es una gestión absoluta de nuestro Dios. Pero para cerrar con broche de esto, con broche de oro, veamos una cita más. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto nos deja claramente, categóricamente, que
la gestión de la salvación comenzó en el corazón de Dios, y esa obra de redención de Cristo yendo a la cruz, pues es suficiente, no necesita ninguna adición más que pudiéramos decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, esa es una gestión absoluta de nuestro Padre Celestial. Pues bien, seguimos adelante y vemos un cuarto punto que nos dice, la salvación es eterna, la salvación no es temporal. Cuando el Padre comenzó o pensó en este plan, no pensó en algo temporal o parcial. Esto es muy importante porque en el plan de Dios, la salvación es eterno y es real. No es una aventura de ciencia ficción, aunque lo pareciera, porque el milagro de la salvación nos introduce a un mundo espiritual, un mundo que ni siquiera teníamos idea nosotros de que existía. Sin embargo, Dios nos permite entrar por la puerta que es la salvación, pero nos introduce en un ámbito espiritual, un mundo espiritual que viene a ser más real que el mundo natural, donde nosotros estamos acostumbrados a ver y a tocar lo tangible, lo visible y lo tangible. Pero en el mundo espiritual de nuestro Dios vamos a ver cosas que no teníamos ni siquiera idea que existían. Sin embargo, Dios nos ha permitido tener conocimiento de esas cosas que había reservado para todos aquellos que le amamos, según está escrito. Aleluya, gloria a Dios. Si la salvación, concluimos con esto, si la salvación es un regalo divino, entonces debemos conocer todos los beneficios que el Padre nos otorga con ella. El propósito de Dios al salvarnos de condenación es que al conocer la verdad tengamos libertad para vivir y disfrutar la vida en plenitud. Hay una escritura en Juan 8:32 que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Pues la libertad que Dios nos da es para que ya no estemos más atados a ningún pecado. Él rompió las cadenas, Él nos ha hecho libres, y ese regalo de la salvación, cuando nos ha sido otorgado, nos da también la facultad de poder disfrutar esta vida a plenitud. Así es que gracias a Dios, porque Él nos tiene en su mano y Él nos guarda, Él nos cuida, pero Él desea que nosotros tengamos conocimiento pleno y absoluto acerca de todos los beneficios que la salvación conlleva. Amén. Oremos entonces para que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que Él alumbre nuestros ojos para que tengamos entendimiento y que llegamos a saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia para todos los santos. Amén. Padre, gracias te damos por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de meditar en tu palabra, de poder traer este mensaje a todos nuestros hermanos que han dispuesto su corazón para estar aquí y para escucharte. Te damos honor, te damos gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.